Bien, bueno, bienvenidos a la segunda sesión de este capítulo, que es distribuciones condicionales y condicionamiento. Ya, la vez pasada habíamos abordado el caso discreto, y entonces yo les traje un ejercicio aquí justamente que concierne a ello, ¿no? Solamente involucrando variables discretas. En ese caso tienes una variable n que tiene una función de masa de probabilidad descrita por esta fórmula, ¿no? Y te dicen que una vez que observas un valor numérico de este n, tú puedes observar también una variable aleatoria k con una distribución, con una claro, función de masa de probabilidad condicional, ¿no? Que va a ser uniforme. Uniforme discreta, no es uniforme continuo porque nuevamente te dicen que el rango de esta variable aleatoria son los números del 1 hasta el 2n. Bueno, este es el enunciado. Y acá te piden hallar, por ejemplo, la función de masa de probabilidad conjunta, que también lo hemos visto en el taller. Hay otras preguntas sobre, por ejemplo, las marginales, ¿no? Que eso también se ha visto. O este tipo de probabilidades es una probabilidad condicional nada más. Pero en este caso el evento A está involucrado o está relacionado a una variable aleatoria, entonces se parece bastante o se puede resolver con lo que hemos hecho. Mm, hay más cuestiones, hay dos eventos, ya, te preguntan si es que cierto evento es independiente de la variable, cosas de ese estilo, que tienen sentido preguntarse por la teoría que hemos desarrollado en la sesión anterior. Entonces, no lo vamos a resolver ahorita, lo vamos a resolver un poco después, mejor dicho, eh, a la mitad más o menos de la sesión de hoy día. Quería comentar este ejercicio. Ok, entonces hoy día nos toca abordar el caso general de lo que se conoce como distribución condicional. Ya nosotros teníamos también un archivo de anotaciones que hicimos. A ver, voy a abrirlo. Ya. Listo, entonces estamos en este archivo de aquí, vamos a continuar escribiendo. A modo de repaso nada más voy a tratar de resumir lo que habíamos hecho la vez anterior. Primero habíamos definido para una variable aleatoria, ya cuando tú tienes una variable aleatoria X, habíamos definido una distribución condicional. O sea, la probabilidad de que X pertenezca a algún boreliano, piensa en un intervalo, dado algún evento A. Eso había quedado bien definido. Apelando solamente a la noción de probabilidad condicional. Debo mencionar aquí que estamos considerando un evento. Y a esto le llamamos probabilidad, no, distribución condicional de X. ¿Ya? De hecho, le estamos dando esta interpretación de aquí. Cuando tú tienes una variable aleatoria, tú le asocias su ley o distribución. P sub X puedes hacer de modo que haga referencia a eso, ¿no? Esta es la distribución de X. Esto de aquí es parecido a eso, solamente que condicionado al evento A. Entonces eso puede escribirse de esta forma. Hay múltiples formas que sugieren eso.
Bueno, está calculado en B, ¿ya? Otros también prefieren usar P de X dado A, también. Vamos a quedarnos, voy a quedarme yo con este de abajo. Ya, entonces, tienes ese de ahí. Luego lo siguiente que hicimos fue probar con esto una especie de teorema de probabilidad total, pero o sea, mejor dicho, usando el teorema de probabilidad total, llegamos a un teorema de distribución total o algo por ese estilo. ¿Por qué? Porque de aquí particularizamos el evento B y decíamos que sea de la forma de un intervalo menos infinito a un X, cualquiera, no un X real. Y eso reemplazado aquí nada más te originaba una función de distribución de probabilidad acumulada condicional, que podemos denotar también de esta manera. Y que estaba definido como esta aquí. Listo, entonces esto aquí tiene las propiedades que tiene cualquier función de probabilidad acumulada, ¿no? Es continua derecha, es creciente, en el infinito es 1, en menos infinito es 0. Ahora, toda función de distribución de probabilidad acumulada tiene asociada una variable aleatoria. Eso sugiere que esto de aquí corresponde a una variable aleatoria. ¿A qué variable aleatoria correspondería esta distribución, esta función de distribución de probabilidad acumulada? Bueno, a esta de aquí. Por eso es que yo voy a usar esta notación. Como dije, hay varias notaciones que se plantean, pero yo voy a asumir que la variable aleatoria que está asociada a esta función de distribución de probabilidad acumulada es esta de aquí. Mira que hemos partido de un evento y una variable y hemos construido una nueva variable que es la variable aleatoria X condicionado a ese evento. Una vez que tú lo ves de esta forma, es un poco más evidente de que tú puedes definir la esperanza, por ejemplo, de esta variable aleatoria, ¿no? La esperanza de esa variable aleatoria, ¿cómo se calcularía? Bueno, usa con la integral, la fórmula de integral de Stieltjes. Integras nada más sobre R, la función identidad, o sea, acá sería X nada más, diferencial esta eh, función de distribución de probabilidad condicional. Ya está. Entonces esto nos conducía a hablar de manera bastante natural de lo que se llama esperanza condicional de X dado un evento A, ¿no? Esa es la esperanza condicional de X dado un evento. Había dejado suelto la idea del teorema de probabilidad total. ¿Por qué? Porque la idea del teorema de probabilidad total te permitía recuperar ya sea la distribución de X o ya sea la función de distribución de probabilidad acumulada de X. Cualquiera de esas dos te lo permitía recuperar, ¿no? Como un promedio de las distribuciones condicionales considerando una partición de eventos. Aquí estoy haciendo alusión a que si es que tú consideras eventos, ¿no?
Acá la idea es que sean disjuntos para que valga las hipótesis del teorema de probabilidad total. Eso lo puedo simbolizar con un más. ¿Ya? Y es una cantidad numerable. Entonces, el teorema de probabilidad total te implicaba que tú podías recuperar la función de distribución de X como un promedio ponderado. ¿Ponderado de quién? De la función, de las distribuciones condicionales. O sea, estas de aquí. ¿Ya? Como función. ¿Usando qué pesos? Para que sea un promedio ponderado tiene que haber unos pesos. Bueno, esos pesos eran las probabilidades de estos eventos aquí, que conforman la partición. ¿No? Acá aparecían unos pesos que era la probabilidad de estos a su I. Y promedio ponderado. ¿Ya? Esta es una igualdad funcional. Quiere decir que cuando tú evalúes en cada X, vale, ¿no? Ahora, si tenías algo como esto para las funciones, para la función de distribución, también lo podías tener para el valor esperado. El valor esperado de X era también un promedio ponderado. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedar escrito entonces? Bueno, más o menos vamos a copiar todo esto. ¿Y qué más? Pero en este caso sería de los valores esperados condicionales, ¿no? X dado a su Y. ¿Ya? Ahora nosotros, ten en cuenta que hemos partido desde un evento y una variable aleatoria. Y hemos definido algunas cuestiones de modo que podemos relacionar un estudio acerca de esta variable aleatoria en función a una partición de eventos. Cuando esta partición de eventos provenía o estaba generada por una variable aleatoria discreta, y ahí venía el caso discreto, nosotros podíamos darle una interpretación adicional a estas fórmulas de probabilidad, de estas fórmulas de descomposición, vamos a llamarlo. ¿Ya? Entonces, si asumimos que A sub I está generado por, voy a escribir con otro color, una variable aleatoria I igual a I sub I, ¿no? Acá necesitamos que Y sea variable aleatoria discreta. Entonces, tú podías reescribir esto. En particular, yo me voy a quedar con que puedes reescribir el valor esperado de X como no, como el valor, como iba a coincidir con la integral de Stieltjes diferencial, la función de distribución de la variable discreta I en cuestión, evaluada en I, de una función. ¿Qué función? Bueno, el valor esperado de X dado I igual a I como valor numérico. ¿Ya? O sea, básicamente existe una función que depende, que la puedes componer con phi, con I, con la variable I, de modo que el valor esperado de X se puede ver como el valor esperado de esa función evaluada en I. Ya de hecho esta función le llamamos phi.
phi en i. Y si tú le llamas phi en i, esto coincide con el valor esperado de phi evaluado en la variable aleatoria i. Hasta ahí llegamos la vez pasada. Y yo le di un nombre a esto de aquí, lo llamé la ley de esperanza iterada, ¿no? Es la ley de esperanza iterada. Y a este phi compuesto con i se le dio un nombre adicional, se le llamó la esperanza condicional de la variable x, pero dado ya no un evento, sino la variable aleatoria i, que es algo que no habíamos visto solamente hasta ese momento. Entonces hasta ahí llegamos, ¿de acuerdo? Este fue todo el recorrido que hicimos en la sesión anterior. Quería recapitularlo. Y bueno, vamos a ver después de tratar de esquematizarlo. Voy a ir pensando. ¿Ya? Ahora vamos a regresar al caso general. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tratar de definir esta función phi de i, que era fácilmente definible en el caso discreto, en el caso general. ¿Ya? Recuerda que esta función phi en i se podía definir, se definía de manera análoga a como se definía, por ejemplo, esta función de distribución f, para la cual también teníamos algo similar. Déjame ver. Sí, ya sea para la función de distribución o para simplemente la distribución de x, tú puedes intentar de definir una función que varía sobre el rango de la variable discreta, esencialmente, ¿no? Eso es lo que habíamos hecho. Ok, entonces, vamos a tratar de abordar esto en el caso general, ¿ya? Entonces, ¿cómo es en el caso general? En el caso general, tú puedes dar esta definición, ¿no? Como tú no sabes si es que i igual a i es un evento que tiene probabilidad positiva, eso solamente ocurre en el caso discreto. Entonces, eso puede ser un problema para que uses la probabilidad condicional, ¿no? No tiene sentido la probabilidad condicional en la fórmula en la que está planteada. Sin embargo, si es que tú consideras un intervalo i que contenga este valor i, ¿no? Con cierta longitud delta de i, lo importante es que esa longitud sea positiva, ¿no? Estamos hablando de un intervalo con longitud positiva. Entonces vas a poder evaluar esta probabilidad condicional. ¿Ya? Pero la definición, o más o menos la idea intuitiva te sugiere que tú tomes un límite sobre la longitud de este intervalo, ¿no? Un intervalo que siempre contiene ahí y cuya longitud converge a cero. Básicamente estás pensando que en el límite, este intervalo se vuelve el conjunto unitario igual a i. Y por lo tanto, si es que este límite existiera, ese valor puede tomarse como referencia de esta probabilidad condicional. Una observación aquí es nuevamente si es que para algún intervalo, la variable aleatoria i hace que esta probabilidad sea cero. Nuevamente esto de aquí no va a poder ser definido como probabilidad condicional. Entonces, ahí para esos casos puedes definir arbitrariamente esto de aquí. En particular puedes definirlo de esta manera. Ahora la pregunta sería ¿por qué? No sé si es que alguno de ustedes tiene idea de por qué es que basta eso.
Ahora vamos a ver. Ya, tú tienes una variable aleatoria y, ¿no? Eso es lo que tú tienes. Ahora estamos considerando un valor y un intervalo centrado ahí. Bueno, no necesariamente centrado, pero puedes pensar que está centrado. Y su longitud es delta de i. ¿Ya? Entonces, nosotros, asociado a este intervalo, tenemos un evento aquí, ¿no? Voy a graficarlo en verde igual. Este es el evento y pertenece al intervalo i. ¿Ya? Por otro lado tenemos el objetivo en cuestión, o sea, por acá está la variable aleatoria x. Y para x la cosa es un poco más sencilla quizás. Por acá tenemos un boreliano cualquiera. Esto aquí nuevamente está induciendo un evento aquí. X pertenece a B. Ya. ¿De acuerdo? Y nosotros estamos tratando de definir esto aquí. A partir a partir del hecho de que estas probabilidades condicionales se estabilicen. ¿De acuerdo? A partir de que estas probabilidades condicionales se estabilicen conforme este intervalo reduzca su tamaño a cero, si es que eso se estabiliza en torno a un número, a un patrón, ese patrón lo tomamos como definición de esto de aquí. Por eso que estamos hablando del límite. El detalle es que tú puedes ir reduciendo el tamaño delta de i y encontrarte con algún intervalo que haga que la probabilidad de que i pertenezca a ese intervalo sea cero. Y eso aparentemente, bueno, eso te causa problemas aquí en el cálculo de este límite, ¿no? Pero la observación apunta a que si es que estás en ese caso, bueno, no uses el límite, sino que definas arbitrariamente. Quiere decir esto, que la definición aquí se hace así. Se está partiendo, ¿no? Cuando el límite existe, lo defines como límite. Y si es que el límite no existe, y ya vimos en qué casos puede no existir, lo defines de esa manera. Eso es lo que te está diciendo la observación. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? En principio nada, tú simplemente defínelo así y luego verifica que eso no causa problemas. A eso se refiere que es irrelevante y cómo defines aquí. Básicamente lo que está ocurriendo es que el hecho de que el evento i pertenezca a un intervalo i que contenga el valor i que tenga probabilidad cero está generando o induciendo una especie de independencia. Creo que es la manera más rápida de entender esto. ¿Ya? Si es que esto de aquí tiene probabilidad cero eventualmente, entonces se está induciendo una especie de independencia entre este evento y este evento de aquí.
Por lo tanto, básicamente, este límite se convertiría en esto de aquí. ¿Ya? Por eso es que está bien, lo puedes definir de manera arbitraria, pero en particular, si es que quieres usar un argumento de independencia, puedes dejar esto de aquí como definición. Por el hecho de que se pueda definir de manera arbitraria quiere decir que pongas lo que pongas ahí, hagas las cuentas, todo va a funcionar. ¿A qué me refiero con que hagas las cuentas? A que vas a tener resultados similares a lo que habías visto en el caso discreto. O sea, cuestiones como esta, como la ley de esperanza iterada, o casi todas las ecuaciones que hemos hallado van a seguir siendo válidas. Ok, entonces esa fue la discusión, más o menos de cómo empezar una definición para el caso general. Ahora vamos a volver a particularizar. Dice si es que I es una variable aleatoria discreta. Entonces, por la ley de probabilidad total, tú puedes tener una especie de distribución conjunta. Bueno, de hecho, la distribución conjunta se puede reescribir. Recuerda que I es discreta nada más. Entonces, ¿cómo está escrita vamos a deducir esto rápidamente? La función de distribución conjunta está definida de esta manera. X menor o igual que X y menor o igual que Y. Este evento de aquí, tú lo vas a particionar básicamente. Este evento de aquí hay que particionarlo. ¿Cómo lo puedes particionar? Bueno, hay que buscar equivalencias, ¿no? Este evento de aquí es la unión de I igual a IN, siempre que estos IN sean menor o igual que I, ¿no? Recuerda que estamos en el caso en el que I es variable aleatoria discreta. Ya. Entonces, si tú consideras una partición, básicamente estás haciendo una especie de probabilidad total. Por eso que de acá, esto se parte en una sumatoria sobre IN menor o igual que I, la probabilidad de que X sea menor o igual que X, y a la vez I sea igual a IN. ¿Ya? Luego, entonces, déjame ver si eso es lo que está haciendo. Claro, acá lo único que haces es introducir el condicionamiento. Condicionado a I igual IN por la probabilidad de que I sea igual a IN. Lo interesante es que esto de acá ya le pusiste nombre, ¿no? Esta es la F de X, dado este evento I igual IN, ¿no? Lo podemos poner así. Evaluada en X. Y esto de aquí es la función de masa de probabilidad de I. Sumatoria IN menor o igual que I. Ya, lo interesante de aquí es ver que si es que por definición de un valor esperado por una variable aleatoria discreta, o mejor dicho, por una de las equivalencias de valor esperado por una variable aleatoria discreta, esto de aquí es el valor esperado de
esto de aquí, esta expresión de aquí, vista como función de IN, ¿no? Vista como función de IN, esto es un valor esperado. Acá fue escrito como integral de Stieltjes, que es casi lo mismo. Entonces quedaría de estar escrito, queda escrito de esta manera. Lo importante de aquí es nada más darse cuenta que la distribución conjunta entre X e Y se puede escribir como un integral de una distribución condicional usando la otra distribución, ¿no? Este es algo que se cumple en el caso discreto. Y entonces lo que está diciendo aquí es que vamos a tratar de pedir esta condición incluso para el caso general. Incluso cuando la variable y ya no sea discreta, vamos a pedir esta condición. Entonces, tú tienes esta definición de aquí para el caso general y vas a pedir que esta ecuación de aquí se cumpla también para el caso general. Tienes dos condiciones. Lo que estás tratando de hacer entonces es caracterizar a lo que vas a llamar distribución condicional. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta respecto de esto último? Daniel, una consulta. Sí, dime. Eh, allí lo que quiero preguntar es acerca de cuando uno habla de distribución condicional, está diciendo, según lo que veo acá, es que la probabilidad es afectada por la probabilidad de que ocurra otro evento, ¿verdad? Sí. Ya, eso. Y a la hora de hacer digamos, hacer un cálculo, Ya cuando no. uno tiene que hacer o sea, se tiene que contabilizar la probabilidad de cada evento para poder luego calcular la distribución de condicional de esos dos eventos. Ah, no sé si. Porque ahí veo probabilidad de X dado Y, es menor o igual que X dado Y, cuando Y es un Y sub n, multiplicado por la probabilidad de Y cuando la variable aleatoria Y es igual a Y sub n, es decir, así, asume una realización. Yo lo entiendo así. Claro. Mira, lo que va a pasar es algo como esto. Déjame ver. Ah, lo que pasa es que estamos haciendo un desarrollo teórico, o sea, estamos introduciendo definiciones que nos conducen a ciertas leyes o ciertos resultados. Pero las definiciones son importantes en principio porque te conducen a esos resultados. No porque en la práctica siempre tengas que estar calculando eso. De hecho, ahora los invito a revisar nuevamente el último ejercicio que resolvimos, que era con un proceso de lanzamiento de dos caras, de dos monedas que iré, cierta cantidad de veces, en la cual nosotros usábamos la información que nos daba este juego, ¿no? Este juego, y podíamos calcular el valor esperado, por ejemplo, obtener un número de caras era el segundo jugador, creo. No, no interesa, el punto es que era de uno de los jugadores. Y para hacer eso, eso de ahí, nosotros usábamos la información que nos daban, básicamente, pero esa información que nos daban era una información característica del juego, de la dinámica del juego. ¿Y eso qué quiere decir? Que en la práctica estos condicionamientos se introducen
también en función a la dinámica del proceso que estás estudiando. Quiere decir que es muy común que estas distribuciones condicionales, o esto de aquí, pueda ser conocido, mucho más conocido que este lado de aquí, que es el conjunto. ¿Por qué digo que esto en la práctica puede ser más común de que sea conocido? Porque cuando tú tomas datos, por ejemplo, siempre ves la realización o ves la realización de una de las variables y observas la otra. Ese hecho de fijar una variable y observar la otra va a hacer que tú puedas calcular la distribución condicional de la variable que estás observando condicionada a la variable que has fijado. Y si es que tú quieres estudiar ambas variables que estén sucediendo a la vez, ¿cómo lo haces? Bueno, para eso es importante este desarrollo teórico, ¿no? Que te dice que basta que hagas una multiplicación o un promedio y ya puedes estudiar ambas variables de manera conjunta a la vez. No sé si eso responde a tu pregunta, pero Sí, yo lo sí, sí, entendí sí, así. Daniel. Sí, muchas gracias. Ya. Bueno, en resumen, esta parte es un poco más técnica y queda un poco más limpio cuando se ve la teoría general de distribuciones condicionales. Pero esto de aquí son como que dos condiciones que tú le vas a pedir a lo que vas a llamar distribución condicional de X dado Y. Ten en cuenta que esto ya lo habíamos desarrollado o vimos que era fácil de desarrollar en el caso discreto. Lo que estamos haciendo es abstraer esas propiedades que se cumplían en el caso discreto y pedirlas en el caso general. ¿Y por qué lo podemos pedir en el caso general? Porque más o menos conceptualmente debería existir un objeto que cumpla eso, o por lo menos esa puede ser una pregunta abierta. Y vamos a ver en ciertos casos que ese objeto se puede definir, ¿ya? En el caso general también se puede definir, pero no tenemos la teoría a la mano para poder hacer eso. Ya. Ok, entonces una forma de darse cuenta que es esto que estamos preguntándonos si existe o no es cierto, es meter mano, digamos, ¿no? Calcularlo. Esto nada más es un repaso que cuando la variable y es discreta, ya sabemos que se cumple, ¿no? Ya sabemos que esto de aquí no, está definido, lo podemos definir de esta manera. Y lo único que tú tienes que verificar es que esto de aquí satisface estas dos condiciones, que es esta igualdad de aquí y esta igualdad de aquí. Entonces eso puede quedar como ejercicio, porque no es exactamente lo que hemos hecho, pero es bastante parecido a lo que hemos hecho. Ya, déjame ver. Ah, ya. Lo que pasa es que acá yo me estoy adelantando. Sí. Eso es lo que pasó por resumirlo. Ya, lo que estamos interesados en definir es la distribución condicional de X dado Y. Ya. Y dijimos que tiene que cumplir dos ecuaciones. Ya. ¿Cuál es la primera ecuación? Bueno, es esta de aquí.
¿Cuál es la segunda ecuación? Esta aquí, que cuando mires la conjunta, esa se puede escribir como un integral. Ya, entonces queremos definir una distribución condicional de x dado y, donde y sea una variable aleatoria general, lo más general posible. Y yo digo que eso se puede hacer siempre, siempre se va a poder hacer, ¿ya? Pero no tenemos la teoría suficiente como para demostrar ello. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar por ciertos casos y ver que efectivamente en esos casos se satisfacen estas dos condiciones. Uno de los primeros casos que motiva plantear estas condiciones es el caso discreto. ¿Cómo funciona la cosa aquí? La cosa aquí es, acá ten en cuenta que esto debería estarse verificando para todo i en R. Acá abajo para todo x, y en R. Sí. Y acá me faltó que esto es un t. Esto es un t. Una variable de integración nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partes? Bueno, como i es discreto, solamente tienes que evaluar esto de aquí. Vamos a llamarle 1. Y a esto 2. Solo tienes que evaluar 1 sobre el rango de i, básicamente. ¿Ya? Entonces, observación. Solo evaluar 1 sobre el rango de i. Y el rango de i tú puedes imaginar que es un conjunto numerable, ¿no? Y n. Entonces, lo que tú tienes que verificar es que este límite exista sobre el rango de i. Por eso que escribí ahí en el HTML, escribí ya lo que sale como resultado del límite. ¿Y qué es lo que sale como resultado del límite? Ese es un cálculo que hay que hacer, pero lo que sale es justamente tal y como habíamos definido la probabilidad, esta probabilidad o esta distribución condicional. Tal y como la habíamos definido, eso sale. Eso es lo que escribí ahí, ¿ya? Entonces, es lo primero que haces. Lo segundo que haces es, una vez que tienes a la mano esto de aquí, ya es fácil probar esto de aquí. Es un cálculo también, otra vez. Pero básicamente el problema está en esto de aquí, en calcular primero este límite. Ya. Chan, chan, chan. Si ustedes se preguntan por qué no calculo fuera del rango de i, justamente es por la observación, ¿no? Fuera del rango de i vas a tener que un intervalo con una longitud suficientemente pequeña va a originar que esto sea 0. Por eso no calculo fuera del rango de i. Y ya sabemos cómo está definido en ese caso, ¿no?
Entonces acá lo dejo como ejercicio, luego es fácil verificar dos. Sobre todo lo dejo como ejercicio porque ya hemos desarrollado bastante el caso discreto. Y lo que vamos a hacer es ver otro caso, donde también se puede resolver esto de aquí. Que es cuando X e Y son independientes. Este caso también es fácil de abordar. Acá sí deja el Y de manera genérica y trata de calcular esto de aquí. Este límite va a ser fácil de calcular porque como hay independencia, esta probabilidad condicional, ¿cómo queda? Es la probabilidad de que X pertenezca a B nada más, ¿no? Por independencia. Ya hay que recordar nada más independencia. Entonces, estás tomando límites sobre una constante. Va a quedar nada más esa constante. Y es justo lo que puse ahí, ¿no? Ya, entonces, una vez que tienes una fórmula para esto, ¿cuál crees que va a ser esta función de aquí? Bueno, esta de aquí va a terminar coincidiendo con la función de distribución de la X nada más, ¿no? Es lo que te dice esto de aquí. Particularizas en B para un intervalo y por un lado obtienes esto y por otro lado obtienes la función de distribución de X. Es de manera directa. Y si tienes esto de aquí termina implicando 2, ¿no? Porque integras nada más ahí, te va a salir 2. De hecho, no solamente te sale 2, sino que puedes calcular 2. Y te sale lo que ya conocías. ¿De acuerdo? ¿Sí se nota eso o no? Y ten en cuenta que en este caso, esto de aquí es f de x nada más en x. Y ya no depende de t, entonces constante, sale. Y cuando integres, el diferencial de la función de distribución de y, de menos infinito a y, eso te va a salir el f de y. Pues. ¿Ya? El punto es que se cumple básicamente. Entonces, esto de aquí no solamente se cumple 2, sino que que se reduce a una expresión más sencilla. No, ese es el caso en el que X e Y son independientes. Nota que aquí para nada has usado que Y sea discreto. Hay otro caso adicional que también se puede abordar, que es el caso en el que X e Y tengan densidad conjunta. ¿Ya?
Si X e Y tienen densidad conjunta, esto se puede abordar. Ahora vamos a ver de qué manera. Mira que estoy pidiendo densidad conjunta, no estoy pidiendo densidad marginal para cada una. Densidad conjunta. Quiere decir que X e Y como vector aleatorio tiene una distribución F, ¿no? De tal manera que tú puedes hacer este tipo de cálculos. X, Y pertenecen a un, voy a ponerle a un D como una integral doble, ¿no? Sobre esa región de esta función de densidad conjunta. Chan, chan, chan. Listo. Entonces, eso me refiero con que X, Y tenga densidad conjunta. Ahora, en este caso, nuevamente, lo que estoy diciendo es que el límite, este de aquí, se puede calcular. ¿Por qué es que este límite se puede calcular? Básicamente porque puedes integrar. Porque acá por un lado tienes esto de aquí. ¿Ya? Por definición nada más, ¿no? Nuevamente estamos calculando esto sobre el rango de la variable y, para que no haya problemas con este cociente. Y que tú miras el rango de la variable y, si es que este y pertenece al rango de la variable y, cualquier intervalito va a tener probabilidad positiva, ya, de ocurrir. Vamos hablando de variables con densidad conjunta. Si este vector tiene densidad conjunta, cada variable tiene densidad, ¿no? Son las marginales. Y las marginales siempre dan probabilidad positiva sobre intervalitos que estén dentro del rango, ¿no? Entonces, no hay ningún problema con este denominador. Por lo demás, tú continúas calculando esto. Esto aquí es constante, así que sale acá afuera. Y esto de aquí está definiendo una región. Esto de aquí está definiendo una región que es de esta forma. Es del tipo rectangular, se dice. Está definiendo una región D que es B por I. ¿Por qué? Porque X tiene que estar en B e Y tiene que estar en I. ¿Ya? Tu D es de esta forma, rectangular. Lo voy a escribir igual aquí. Bueno, escribo la integral de una vez nada más. Entonces tienes esto de aquí, y coma B, diferencial de U, diferencial de B, y estás integrando sobre esta región, B por I.
Chun, 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 chun. Pero vamos a ver. Básicamente esto de aquí se debería poder estabilizar. Claro, lo que tú puedes hacer es un proceso de integración iterada, entonces. Chun, 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 chun. Vamos a hacer ese cambio. O sea, externamente vas a integrar sobre B e internamente sobre I. Hay que parametrizar esta región, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces acá va a ser diferencial de B y diferencial de U de manera externa. Entonces hay que integrar iteradamente esto. No, ¿por qué quiero hacer eso? Porque más o menos lo que tú estás buscando es un cambio o un intercambio entre el límite y este integral de aquí. De modo que el límite ingrese. La idea es al final tener nada más esto de aquí. Chun, chun. Integral sobre B. De alguna expresión que esté involucrando un límite. Esta probabilidad de acá también hay que reescribirla. Esta de aquí. Entonces se puede escribir como una integral sobre I de la marginal de I, ¿no? No lo puedes poner aquí como integral en I de la marginal de I, diferencial de I. Chun, chun, chun. Te queda algo así. Ok. Hay algunos cálculos que se tienen que hacer, pero básicamente esto te debe conducir a algo que se estabilice. ¿Cómo garantizas eso? Me parece que sí se puede considerar. O sea, sí se puede terminar de hacer este cálculo. No, no lo voy a hacer porque hay una idea intuitiva de cómo definir, no esto directamente que estoy calculando, sino algo que te ayude a calcular esto. Vamos a chequear esto y después volvemos sobre esto para ver si estábamos yendo por el camino correcto. Esa intuitiva es la que está escrita aquí. Ya, a lo que voy a apelar es a algo de lo que mencioné al inicio. Cuando hice el repaso. Ya, entonces cuando yo hice el repaso dije que tú defines la distribución condicional de una variable dado un evento. Eso
te sirve, por ejemplo, para definir la función de distribución condicional de un evento. Y de hecho, cualquiera de estos dos, ya sea la distribución condicional o la función de distribución condicional, sabemos que siempre están asociadas a una variable aleatoria. Entonces, a esa variable aleatoria la podemos dar una notación especial que puede haber sido esta de aquí. Vamos a usar esta idea para definir no necesariamente una variable aleatoria, sino una función de densidad condicional. O sea, vamos a irnos por ese camino. Recuerda que como tienes densidad conjunta, la densidad conjunta te está diciendo con qué frecuencia, o es la ley que te dice con qué frecuencia ocurre X e Y en ciertos intervalitos. Ya, pero si es que tú fijas uno de ellos, si es que tú fijas uno de ellos, geométricamente lo que estás haciendo es algo como esto. Si es que tú tienes aquí, voy a poner X, y acá está ahí. Este es un punto en R2, ¿no? Recuerda que el vector aleatorio viene de un espacio de probabilidad R2. Ahora, la función de densidad conjunta está definida sobre R2. Entonces, en este punto X, Y, tú tienes un valor para la función de densidad conjunta. Pero esa es una densidad de probabilidad. Eso no es la probabilidad de que tu vector aleatorio tome el valor de X, Y. ¿En qué sentido es que es una densidad de probabilidad? En que si es que tú consideras por aquí una variación en X y por aquí una variación en Y, la probabilidad de que te encuentres en esta región asociada a esas variaciones es esencialmente esta función de densidad multiplicada por esas variaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el juego aquí? El juego es que si es que tú fijas Y, es como hacer un corte sobre esta región, pero sigue estando asociado a un intervalito aquí. ¿Qué quiere decir? Si es que tú fijas un I, la probabilidad de que X esté en ese intervalito tiene que seguir siendo directamente proporcional a esto de aquí. De hecho, debería ser aproximadamente esto de aquí. Ya intuitivamente debería preservarse eso. Lo que estoy tratando de decir es que, dado que he fijado la variable Y en un valor Y, mi variable aleatoria X va a tener una función de densidad. Una función de densidad que es directamente proporcional a la densidad conjunta. Es una constante multiplicada por la densidad conjunta. Entonces, esto de aquí, se puede terminar de especificar. ¿Por qué? Porque si es que tú impones la condición de que esto sea una densidad, esta constante C termina siendo la integral, la constante C, bueno, no la integral, sino el inverso, el integral de la densidad conjunta sobre
Sobre X, creo. Sí, sobre X. Esto nada más es para que tienes que es reescalar nada más, ¿no? Para que esto sea una densidad, básicamente para que integre a 1. De ahí terminas de especificar esta constante C. Entonces, esto de aquí, date cuenta que al ser la función de la densidad correspondiente a esta variable aleatoria, tiene sentido que tú la definas y le pongas un nombre especial y le llames función de densidad condicional. Esto sería algo como esto. X dado Y igual a Y en X. ¿No? Haciendo algo similar que lo que hicimos aquí. Algo similar, ¿no? No es lo mismo, pero es algo similar. Por esa razón y de hecho esto se acostumbra a definir, ¿no? En lo que es la teoría de la probabilidad, se acostumbra a definir este tipo de densidades condicionales. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que en vez de irnos, voy a regresar a lo que estábamos haciendo, en vez de irnos a calcular esto de aquí, que es la distribución, lo que haces es definir la densidad condicional y si es que tú tienes definido la densidad condicional, ya puedes hacer cualquier cálculo que involucre a la variable X, ¿no? O sea, una vez definida esa densidad condicional, esto de aquí tiene una fórmula de cálculo. Es la integral de esa densidad condicional de Y dado Y. Y acá integra sobre la región, sobre este conjunto B, ¿no? ¿Ya? Ese es otro camino. De hecho, se puede verificar por aquí que esta densidad condicional se forma y aparece. ¿Ya? Más o menos. Más o menos, más o menos. Sí, hay un juego que hay que hacer por aquí. Pero nota que esta densidad condicional eh, está definida como la conjunta entre la marginal en Y evaluada en Y, que es básicamente este cociente. Entonces hay que hacer unos cálculos por ahí, pero se termina formando y se puede probar que este límite se estabiliza y toda esta expresión de aquí debería ser al final esto de aquí. Debería terminar siendo igual a esto. ¿Ya? Es una cuestión un poco más de cálculo. Los detalles, porque no es tan directo, hay unas cuentas que hacer, están en Barry James, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Lo importante aquí era ilustrar la idea de que hay definiciones que surgen de manera natural y técnicamente hay cierta consistencia, ¿no? Esta es la densidad condicional. Entonces, en resumen, he mostrado 3 casos en los cuales es factible o plausible definir lo que se llamaría la distribución condicional de X. ¿Ya? De hecho, lo que siempre estoy definiendo es esto de aquí, ¿no?
ya sea indirectamente como en el último caso o directamente como en el caso en el que Y sea discreta o X e Y sean independientes. ¿Ya? Pero lo defines de tal manera que se cumpla o se satisfaga también esta otra igualdad. Bueno, esto aquí también se puede verificar una vez que tienes esta definición de densidad condicional. También se puede verificar esto. Porque ten en cuenta que esta es función de distribución conjunta es una integral doble, vuelta. Y efectivamente este, se puede verificar que se cumple esta ecuación. Chun, chun, chun. Quería revisar dos ejemplos bastante interesantes. Vamos a revisar primero no la distribución normal, sino el otro ejemplo, que es este de aquí, el de una distribución uniforme sobre un diamante. Con esto voy a tratar de ver lo anterior, solamente que de un modo un poco más concreto, digamos. Entonces, en este caso tienes un vector aleatorio y tiene densidad conjunta. Su densidad conjunta es esto de aquí. ¿De acuerdo? Así está definida. Bueno, como es uniforme sobre un diamante, va a ser una función constante sobre el diamante. Acá está graficado el diamante, ¿no? Quiere decir que cualquier punto sobre este diamante, este es un vector aleatorio continuo, ¿no? Cualquier punto sobre el diamante tiene igual frecuencia de ocurrencia, igual chance de ocurrir. Ahora, cualquier punto sobre el diamante, exclusivamente él tiene probabilidad cero de ocurrir. Pero a lo que yo hago referencia es que en una vecindad de él, ¿no? Sí tiene probabilidad positiva y cualquier localidad por aquí o por aquí tiene igual probabilidad de ocurrir. Tú puedes calcular, por ejemplo, las funciones de densidad marginal. Y este más que todo es un ejercicio de cálculo, pero para ver si es que se recuerda estas definiciones y si se está entendiendo cómo se calcula, ¿no? Cómo se hacen estos cálculos. Entonces, para calcular la marginal de X, mira, ¿dónde está X? X está en el eje horizontal. Entonces, X varía de -1 a 1. Nota que por conveniencia yo parto primero de -1 a 0, o sea, aquí. Voy a descargarme esta imagen. Y vamos a ponerla aquí. Y ahí está. Yo estoy considerando primero X aquí, en esta región. O sea, aquí está, en esta parte. Por aquí está X. Y lo que yo estoy haciendo es calcular la marginal en X. ¿Cómo se calcula eso? Como la integral de la función de la densidad conjunta. Sobre todo los valores, sobre todo R en principio.
quiere decir que tengo que integrar sobre toda esta recta. La recta x igual a x. Básicamente la recta que estoy dibujando. Pero nota que eso se reduce, ¿no? A integrar nada más sobre este intervalito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque fuera de este intervalito, el f, la densidad conjunta vale 0 aquí. Aquí también vale 0. Pero en este intervalito, la densidad conjunta, ¿cuánto vale? 1/2. ¿Ya? Sobre todo este rombo o diamante, la densidad vale 1/2. Justamente porque el área de este diamante es 2. Ok, entonces, ¿cómo hallar los límites? Bueno, hay que hallar las ecuaciones aquí, ¿no? ¿Cómo hallas eso? Vamos a poner de referencia unos ejes, ¿ya? Ok, ¿cómo hallamos esto aquí? Bueno, es un poco más rápido ahora de visualizar quizás que esta es la ecuación y igual a x más 1. Y esto de acá abajo es la ecuación y igual a menos x menos 1. ¿No? Entonces, vas a integrar un medio sobre este intervalito. O sea, vas a integrar un medio de menos x menos 1 a x más 1. ¿Cuánto sale eso? Es cierto, ¿no? Que esto sale 1 entre 2 veces x más 1. A ver, a ver. ¿Sale eso? X más 1 sale. Está bien. Si están de acuerdo, ¿no? En este cálculo. Bueno, la idea era que ustedes completan ahí el ejercicio, ¿no? Porque falta calcular para x mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Creo que eso sale x menos 1. Bueno, lo verifican. No, sale 1 menos x. Algo así sale. Ya esto era para recordar nada más cómo calcular marginales. Después, nosotros estamos interesados en calcular la densidad conjunta.
A ver, ¿qué nos están pidiendo? Bueno, en este caso yo le doy la vuelta, pero es lo mismo, ¿ah? Calcular la densidad conjunta de I dado X igual X. Es lo mismo, hay simetría en X respecto de Y. De hecho, la densidad marginal de Y sigue la misma fórmula que la densidad marginal de X. Ya, entonces, si que tú te pones a calcular la densidad marginal de Y dado X igual X, por definición esa es la conjunta, no, la densidad condicional, por definición esa es la conjunta entre la marginal, ¿no? Y reemplazas, en este caso es rápido de calcular esto, porque la conjunta es un medio y la marginal ya sabes que es 1 más X cuando estás cuando estás para X entre menos 1 y 0. Y en ese caso, esta fórmula también solamente vale cuando Y va desde 1 menos X hasta 1 más X. Efectivamente, esto solamente tiene sentido cuando Y está aquí, ¿no? Y tiene que estar aquí. Si Y está por aquí, la conjunta es 0. Así que ahí la densidad marginal también tiene que ser 0, porque es directamente proporcional a la conjunta. Ya, entonces la formulita, por lo tanto, nuevamente para, mejor dicho, en este caso, esto en Y es directamente proporcional a esto de aquí, entre la marginal, en este caso de X, evaluada en X. Esto de acá se anula fuera de este intervalo. Entonces esto de aquí, esta densidad solamente va a ser distinto de 0 dentro de ese intervalo. Y dentro de ese intervalo va a ser distinto de 0 igual a esto. ¿Qué es lo que te está sugiriendo esto entonces? Que cuando X está entre menos 1 y 0, esta variable aleatoria tiene cierta distribución, ¿no? Tiene cierta distribución. Y esta variable aleatoria toma valores en un intervalo nada más, en este intervalo de aquí, ¿no? ¿Qué distribución tiene esta variable aleatoria? Yo pregunto. ¿Qué tipo es? ¿Es una distribución conocida o no lo es? Por ejemplo, piensa que X es un medio. ¿Qué dice? ¿Es conocida esa distribución o no? ¿O piensa que X es 0?
¿Qué pasa cuando x es 0? Mira, si x es 0 aquí, 0, 0. Se vuelve, esto de aquí tiene una función de densidad que es constante igual a un medio. ¿Qué función, qué variables aleatorias cuyo rango es su intervalo tienen función de densidad constante? Las uniformes. La distribución uniforme siempre son constantes sobre intervalos, sobre uniones de intervalos, sobre conjuntos que son borelianos. Una función constante define una distribución uniforme. Entonces, en verdad, esto de aquí es una distribución uniforme definida sobre este intervalo. ¿Ya? Hemos llegado a un resultado relativamente sencillo. Hemos podido caracterizar esta función de densidad condicional. ¿Ya? Ahora, esto de acá debería ser intuitivo desde que tú tienes una distribución uniforme sobre toda esta región. Si es que tú fijas una coordenada en X, debería heredarse esa ley de ocurrencia sobre toda la región sobre este intervalo ahora. O sea, de hecho, tú no tenías que calcular nada. Simplemente tenías que haber usado este razonamiento para decir que sobre este intervalo hay una distribución uniforme. Pero bueno, también está el cálculo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya. Acá lo que hice fue simular nada más. No podemos correr esto, pero esta es una simulación en R. Ya lo que hago es generar números al azar con igual probabilidad de ocurrencia sobre todo este rombo o diamante. No sé, así se verían. ¿Y qué más hice? Lo que hice fue calcular, o mejor dicho, contar, y luego ver en proporción una marginal. Déjame ver si es una marginal. Ya. Lo que hago es calcular, no calculo la marginal, calculo la condicional en menos 0.5. Ahí calculo la condicional. Es justo lo que les estaba mostrando, ¿no? Para x igual a menos 0.5, calculo de manera con datos básicamente simulados. Por lo tanto, voy a tener una aproximación de esta función de densidad. ¿Ya? Y eso lo puedo graficar. Eso de ahí va a ser la línea roja. ¿Ya? La línea roja. No, esa es la negra. La línea negra es esa. Le hubiera puesto nombre aquí en etiquetas. ¿No? La línea negra es esa. No se ve como se ve usualmente una densidad uniforme, como es lo que debería ser, ¿no? Uniforme. Ya, pero entonces eso puede ser producto de la simulación. Y para comprobar eso, yo comparé con una simulación de un uniforme. Simulé un uniforme y esa es la línea roja.
Y ves que la densidad del uniforme también tiene unas variaciones. Entonces, ambas líneas son, pueden corresponderse, ¿no? Una distribución uniforme. Por lo tanto, lo que he hecho es comprobar nada más, ¿no? Por medio de simulación, esto de aquí, este cálculo de la densidad condicional. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto último? Daniel, una pregunta. Cuando tú simulas, digamos, otra vez, te bota otra línea roja, ¿no? Depende, porque tú puedes fijar la semilla, que es la condición inicial para la simulación. Y ahí siempre te da lo mismo. Ten en cuenta que esta simulación en verdad sigue una regla determinística. Pero la idea de simulación es que parezca que es aleatorio. O sea, que replique funciones de densidad, funciones de distribución, que replique las estadísticas usuales. ¿No? Esa es la idea. Y como digo, o sea, la simulación no es perfecta. Por eso es que estas curvas no son constantes sobre el intervalo en la que deberían ser. De hecho, estas curvas tampoco lo son constantes porque en verdad son estimaciones de la función de densidad, o mejor dicho, aproximaciones de la función de densidad. Y por cuestión metodológica de cómo aproximan es que aparecen estas variaciones. Lo importante aquí nada más era ver que simulabas primero el proceso sobre el diamante y luego mirabas para x igual a menos 0.5. Y luego por otro lado hacías otra simulación sobre el intervalo correspondiente y ambas simulaciones tenían características parecidas, que fue lo que comprobamos. Es una comprobación, ¿no? No, esto no demuestra nada. Daniel, allí a medida que se incrementa el número de iteraciones que haces, eso va a tender a ser más preciso, ¿verdad? Sí, a ver cuántas estoy considerando. Claro que 100.000. va a tender a ser más preciso, claro, son 100.000. Puedes considerar, no sé, 10 veces más esto y va a mejorar un poco aquí. Sí. Pero ten en cuenta que hay una cuestión metodológica aquí que no he profundizado, no para Ya. este caso, que hace que estas curvas siempre tengan una variación, Ujú. que siempre hagan estas ondas. Ya. Muy bien. Lo que pasa es que esta metodología es bastante general, pero si es que la puedes ajustar para estimar funciones de densidad que ya sabes que van a ser uniformes, ahí seguramente la estimación va a ser mejor y va a tender a ser más una recta aquí. Ya. Mm. Ahora, la función de densidad uniforme tampoco es continua como está estimada aquí. Hay un salto, o hay una discontinuidad en los extremos, ¿no? Cosa que no se ve aquí. Bueno, quizás más fácil es mirando los histogramas, pero como yo quería comparar los dos en una misma gráfica, me fui por estimar las densidades. Y también por el hecho de que teóricamente lo que estamos calculando son densidades, no histogramas. Histogramas sería si que quieres ver los datos. Pero el patrón es el mismo. El patrón que verías en los histogramas y en estas estimaciones de la función de densidad es el mismo. Daniel, allí una consulta. Cuando hablan de función de probabilidad de masa, ahí están hablando del histograma, ¿verdad? Sí,
pero el histograma en porcentajes. En porcentaje, ya, perfecto, gracias. Y hay una consideración adicional, que cada intervalo de clase corresponde a un valor nada más. Es algo como esto. Lo que pasa es que el histograma es otra definición propia, que no es exactamente igual a la función de masa ni exactamente igual a la función de densidad. Y corresponde más cuando hablas de datos. En cambio, la función de masa y la función de densidad corresponde cuando hablas de la teoría de probabilidad. El histograma cuando trabajas datos en estadística. Ya, gracias. Gracias, Daniel. Chan, chan, chan. Bueno, este es uno de los ejemplos. El otro ejemplo con el cual vamos a hacerlo esto un poquito más rápido nada más, para ver si es que podemos atacar el problema que les planteé al inicio, ¿ya? A ver. Nuevamente, este es un caso similar. Cuando y este ejemplo sí está en el James, recuerdo que está en el James, el Barry James. Y estamos hablando de un vector aleatorio normal multivariado, en este caso bivariado, o un vector gaussiano si quieres. Entonces la función de densidad conjunta es conocida, ¿no? Tiene esta formulita. Y en esta formulita están interviniendo dos parámetros. Un vector de medias, que es el mu, ¿no? Contiene la media X y la media Y. Y una matriz de covarianzas, que es la sigma. ¿Ya? Se contiene todos los pares de covarianzas que se pueden formar con X e Y. O sea, va a estar la covarianza de X con X, que es la varianza, la covarianza de X con Y, la covarianza de Y con X y la covarianza de Y con Y, que es la varianza de Y. Esta matriz de covarianzas se puede reescribir de una manera bastante sencilla si es que tú introduces el coeficiente de correlación, que ya lo han visto en una sesión anterior. Entonces queda reescrito de esta manera, solamente por definición de coeficiente de correlación. Pero ¿qué es lo interesante de tener escrito esta matriz de covarianzas de esta manera? De que si tú regresas sobre la función de densidad conjunta, tienes que calcular la inversa. Bueno, en este caso, la inversa la calculas, efectúas aquí estas operaciones matriciales y llegas a esta expresión de aquí. Es desarrollo nada más algebraico, ¿ya? Llegas a esta expresión de aquí. ¿Qué más puse? Ya. Entonces, esta es la densidad conjunta, se puede escribir de esta manera, y estamos hablando del caso general, nada de independencia o dependencia. Caso general. Tú sabes que la densidad marginal es directamente proporcional a la densidad conjunta. Como esto de aquí no depende de X ni de Y, esto hace parte de una constante. Por eso que yo lo meto todo dentro de una constante. Y donde aparecen X e Y es donde me preocupo. Ahí está la marginal. Ahí está ahí está el X e Y, es donde voy a hacer algunas manipulaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Esta densidad conjunta, esto lo puedes resolver de esa manera, ¿no? Mejor dicho, como esta densidad conjunta es directamente proporcional a esto, tú apartas todo lo que depende de X nada más, o todo lo que aparece asociado a X, de este exponencial.
Por ejemplo, mira que esto depende de I. Entonces esto también lo separo porque el exponencial separa sumas. Eso es como un sumando, un término sumando. Y eso lo paso a la constante. Entonces esta constante depende también de I. ¿Ya? Obviamente esa constante se puede calcular de una forma más analítica y todo, pero yo sé que va a ser una constante y que al final va a depender de I nada más. Y lo que hago aquí es completar cuadrados, ¿no? Porque si tú miras esta expresión de aquí, se puede completar cuadrados, ¿ya? Chan, 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 chan. Sí, se puede completar cuadrados. Y por lo tanto, vas a tener esto aquí, una expresión de este tipo, mira. Hay que completar cuadrados. Es una técnica bastante vieja. Obviamente, ese completar cuadrados va a introducir un sumando por aquí. Obviamente, ese sumando solamente va a depender de I a lo más, no de X. ¿Ya? Y por lo tanto, se va a afectar esta constante. Ahora, si tú miras bien esto de aquí, una vez que has completado cuadrados, tú sabes que al final todo se va a acomodar, por teoría, ¿no? Por teoría sabes que al final todo se va a acomodar y esto va a ser efectivamente una función de densidad. Ahora, si esto es una función de densidad, es cierto, ¿no? Que esto se parece a una función de densidad gaussiana unidimensional. Efectivamente, esto tienes que verlo como una función en X. El argumento es X nada más. Y X solamente aparece una vez aquí. Ahí está el X. Ahora, en la gaussiana, lo que le quitas a X es la media, ¿no? Entonces, toda esta expresión de aquí que está restando tiene que ser el negativo de la media. O la media. Y tú sabes que siempre cocientas entre dos veces la varianza. Y efectivamente, entonces esta expresión de aquí tiene que ser la varianza. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que al yo saber que esta es una función de densidad y al esto asemejarse a una densidad normal, efectivamente yo puedo afirmar que esta variable aleatoria x dado y igual a y es una variable aleatoria normal o con función de densidad normal con estos parámetros. Esta media, que es la que aparece aquí, y esta varianza. Entonces, nota que nuevamente hemos podido calcular de una manera un tanto rápida, podemos decir, una densidad condicional y de hecho esta densidad condicional me sirve para relacionar en este caso dos variables aleatorias que tienen distribución conjunta normal. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Chan, 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 chan. Lo último que quería decirles es que esto de aquí es una curva de ajuste de regresión lineal. ¿Ya? Esta media de aquí es es básicamente la fórmula de ajuste de regresión lineal. ¿Quién está regresionando con quién? En este caso, por cómo está escrito, está regresionando y respecto de, no, x respecto de y. Esa es la forma en que está regresionando aquí. Porque básicamente en términos de promedio, o sea, cuando tomes el promedio de esta variable aleatoria,
vas a ver que esta variable aleatoria en promedio va a ser esto. O sea, va a ser una función de i. No voy a escribir nada más aquí. Tú has llegado a esto de aquí. Y otro parámetro, ¿no? Ya, pero cuando tú calcules el promedio, o sea, vas a tener la esperanza condicional de x dado i igual a i. Y eso va a ser sigma de x más 2 veces rho sigma de x y menos mu de i sobre sigma de i. Recuerda que una vez que tú tenías definido esto de aquí, tú podías definir la esperanza condicional de x dado la variable i, simplemente reemplazando este valor i por la variable. O sea, tienes x. Esto es una constante, ¿no? Entonces se nota que efectivamente esto de aquí es una función lineal de i. De hecho, esta es la curva de regresión lineal de x regresionado respecto de i. Usualmente se acostumbra a escribir de esta manera, ¿no? X igual al valor esperado de x dado i más un término de error. No, ese término de error es la diferencia entre estos dos. Pero ahí está. Ese era un comentario adicional a esto, ¿no? A lo que nos sale. Porque seguramente por ahí se van a topar con eso. No quería desarrollarlo igual, solamente comentarlo. Lo importante aquí es que, nuevamente, este es un caso en el cual tienes un vector aleatorio con densidad conjunta conocida y por lo tanto puedes calcular las densidades condicionales. Y si tienes las densidades condicionales en el fondo, conceptualmente estás teniendo las distribuciones condicionales. Bien, bueno, ¿alguna pregunta sobre esto último? ¿Comentario? Daniel, Dime. ¿y por qué la distribución normal es tan... O sea, yo sé que muchas cosas en la naturaleza obedecen o se representan mediante la distribución normal, pero en sí, ¿puedes opinar o comentarnos algo acerca de cuál es la importancia en la matemática de la distribución normal? Ya, a ver. Eso es algo que abordé hace poco nada más. Hace poco me habían preguntado, bueno, no me habían preguntado eso, pero yo me pregunté eso. La distribución normal tiene aparentemente una importancia por el hecho de que se aplica mucho en lo que es las ciencias y la ingeniería, ¿no? Eh, Sin embargo, la justificación de la importancia de la distribución normal es netamente o primariamente matemática. Y es por cosas como las que hemos visto ahorita, de que parece curioso, pero ciertos cálculos son sencillos. O sea, si bien por aquí hay operaciones matriciales, hay expresiones cuadráticas, una exponencial, cosas de ese estilo,
al final, después de hacer los cálculos, salen cosas bastante sencillas. Por eso que quería hacer este comentario de que al final esto te conduce a una curva de regresión lineal. Básicamente lo que te está diciendo que cuando trabajas con variables aleatorias normales, la única forma de dependencia que tienes entre las variables es lineal. Obviamente eso no es cierto en general cuando las variables no son normales. Pero es muy, muy poderoso conceptualmente hablando. Y solamente estoy hablando de matemática, pero obviamente esto ya va a tener implicancias en las aplicaciones. Otra cosa que ocurre y que es una cuestión matemática y que también ayuda a esto, es que usualmente tú aproximas las cosas por linealmente, las cosas lo aproximas por modelos lineales. En la medida que los fenómenos de estudio sean lo suficientemente continuos y suaves, tú puedes derivar, entre comillas, y por lo tanto linealizar. Y si tú lo llevas al mundo lineal y adicionas que estás estudiando variables o procesos normales, básicamente esta simplificación es válida porque estás capturando la dependencia que quieres capturar. Ese es el comentario general, pero hay algunas acotaciones que puedo hacer adicionales. Por ejemplo, la distribución normal es bastante tratable matemáticamente. Ya, aparece muy a menudo. De hecho, aparece el teorema central del límite, que nuevamente es una pieza fundamental para la metodología estadística. Los métodos estadísticos usualmente consideran promedios y el teorema central del límite te está diciendo que todo promedio para una muestra suficientemente grande tiene una distribución aproximadamente normal estándar. Claro, el promedio estandarizado tiene una distribución normal estándar. Entonces, eso es otra de las razones por las cuales uno escucha tan a menudo hablar de la normal, ¿no? No porque el mundo sea normal en sí, sino por cuestión metodológica, muchos de los estimadores o cálculos que involucran ciertos métodos son promedios. Teorema central del límite, los promedios son normales. Ese es el comentario que podría decir. Ya, muchas gracias, Daniel. Bueno, creo que vamos a parar ahí ya. El ejercicio que les mencioné, traten de resolverlo. Tengan en cuenta que yo he trabajado acá con densidad conjunta, pero estas mismas ideas de densidad conjunta valen un poco para densidad, para funciones de masa, que es cuando tratas dos variables discretas. O sea, un vector no con densidad conjunta, sino con función de masa conjunta. No lo pongo aquí como un caso adicional. ¿Por qué? Porque ese caso en el que X e Y tengan función de masa de probabilidad conjunta, entra dentro del caso 1. Solamente que es mucho más tratable que el caso general del caso 1. Y el ejercicio que les mostré al inicio es eso. Ya, entonces, bueno, hay que ver si es que lo pueden resolver hasta dónde avanzan y yo creo que en la siguiente sesión ya lo estaríamos resolviendo.